El maestro de Nazaret se marchó y se retiró al país de Tiro y de Sidón. Una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritar: «Ten compasión de mí, Señor, hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo». Él no le respondió. Los discípulos se le acercaron a decirle: «Atiéndela, que viene detrás gritando». Él contestó: «Solo me han enviado a las ovejas descarriadas de Israel». Ella lo alcanzó y se postró ante él y le pidió: «Señor, socórreme». Él le contestó: «No está bien darle a los perros el pan de los hijos». Pero ella repuso: «Tienes razón, Señor, pero también los perros se comen las migajas que caen de la mesa de los amos». Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versos 21 al 28. La fe y la humildad, una combinación perfecta. Notas amables a la palabra de Dios, miércoles 3 de agosto, año 2022. La fe y la humildad, combinación perfecta. Tema que nos regala la palabra de Dios. Y el Evangelio según San Mateo, en ese capítulo 15, cómo combina una mujer perfectamente la fe con la humildad, con la inteligencia, con la astucia y con la sabiduría. ¿Cómo se puede combinar la fe de una manera tan inteligente como esta mujer cananea que necesita una gracia de Dios y sabe contestarle a Dios y sabe respetar la palabra de Dios? Sabe decirle al Señor: los perros se comen las migajas que caen de la mesa de los amos. Y eso hace cambiar la idea. La fe se comunica, se traduce y se ennoblece a través de la humildad. Esa es la manera como circula la fe y circula en todo tipo de personas. No existe la posibilidad de hablar de fe en una persona orgullosa, prepotente, vanidosa, en una persona soberbia. Eso no existe. ¿Por qué? Porque es que la fe es un don de Dios, es una gracia de Dios, y al contrario, la persona que adquiere muy bien su fe le va a servir mucho para no caer en esa tentación de la soberbia, de la prepotencia, del orgullo. Se comunica y se traduce y se ennoblece, pero a través de una virtud que se llama la humildad. Así es el ejemplo que regala la Santa Biblia de una mujer cananea, o otros evangelistas la llaman una sirofenicia. Es una sirofenicia que con la humildad convence al Hijo de Dios, la grandeza de su fe, el respeto ante la autoridad y la confianza por el poder de Dios. ¿Cómo logra esta mujer dar la vuelta en segundos, en momentos vertiginosos, y poner al Hijo de Dios a pensar de otra manera diferente? Si uno se pone como a recorrer mentalmente los acontecimientos de la vida de Jesús de Nazaret, los milagros, las sanaciones, las curaciones, la resurrección de muertos, y si uno se pone a pensar bien el asunto, esta es una cita de esas que llaman privilegiadas en asuntos de fe. Es una cita que pone el maestro a pensar, y lo pone a pensar tanto que queda admirado de esta mujer, se maravilla de ella. A Dios hay que aprender a descubrirlo, y para lograrlo es necesario creerle, y para creerle es indispensable ser humilde, aceptar el diálogo con Dios. Eso es muy importante en materia de fe, aprender a descubrir a Dios, a hablar con Él,
a dialogar con Él, a aceptarle retos a Dios. Por ejemplo, una persona perfectamente puede manejar así su fe, aceptándole los retos de Dios. Hay derecho a pensar las cosas, a creer por momentos que tengo la razón. Puede que haya muchos momentos que una persona piense que yo soy el que tengo la razón, pero no es loable quedarse en el error. Puede ser que usted tenga la razón, que no le guste, no lo entendió, no le parece, la situación no es así, pero no hay que quedarse en el error. La persona que es humilde logra lo que le indica su fe. Es decir, se mueve muy fácilmente en el campo de la fe. La persona humilde sigue la ruta, el camino de la fe. Hace poco, el Papa Francisco viajó a Canadá, estuvo en Quebec y estuvo también en otros lugares de ahí, saludando a los indígenas, la comunidad, encuentro con sacerdotes. Y en una entrevista, en el viaje de retorno, en el avión, el Papa decía una frase que impactaba, que la enfermedad que él tiene, la limitación de su pierna en este momento, le impide ejercer su pontificado. Primero porque ya los médicos dijeron que no es operable por la edad que tiene. Entonces decía una frase como tan humilde, tan amable, tan gentil, que me pareció que el Papa le decía al periodista: pues yo no tengo problema, si es necesario hay que pedir que nombren otro Papa, otra persona que siga guiando la iglesia. Eso significa humildad, eso significa una persona que se deja guiar por la fe. ¿Cómo decirle? Bueno, el problema, la dificultad es que yo no puedo moverme mucho, pero habrá otro que sí. Eso necesita mucha humildad para decirlo una persona. Una persona orgullosa diría: no, yo sigo gobernando sea como se sea. No, si es tanto el impedimento, hay que buscar una solución. La Sagrada Biblia, en el capítulo 15 del Evangelio según San Mateo, presenta esa frase: tan grande es tu fe, que le dice Jesús de Nazaret a esta mujer sirofenicia. Y también dice la Biblia: serán bienaventuradas aquellas personas que logren creer en Jesús y vivir una fe, pero de un Jesús resucitado. Dios enseña que no hay obstáculos para aquella persona que tenga fe, que siembra las enseñanzas con la palabra de Dios. La fe tiene que estar centrada en la palabra de Dios. La fe no puede estar en los comentarios de la gente, o la internet, o las redes sociales. No, eso no es fe. La fe está en Dios centrada y se alimenta con la palabra de Dios. San Juan el Bautista tenía eso muy claro, San Juan el Bautista, y presentó al Hijo de Dios como el Cordero. Así lo vivió él y lo presentó como el modelo de salvación para el mundo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es una persona de fe, hablando con mucha seguridad. Yo vengo a mostrarles y a abrir el camino y el espacio para el Hijo de Dios que va a venir. Prepárense y dispónganse. Así pues que es importante esa combinación perfecta, matemática, la fe combinada con la humildad. El reino del que Jesús nos habla del reino de Dios. Y él habla del reino de Dios. La fe ennoblece y engrandece la inteligencia de un ser humano. La fe ennoblece, engrandece la inteligencia de un ser humano. Felices los que le sirven al Señor, dice la Santa Biblia. Felices aquellas personas y bienaventuradas que sean personas de fe y a la vez tengan esa talla tan importante, que sea una persona muy humilde y muy sencilla de corazón. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.